Bueno, vamos a ir dando comienzo al cuarto encuentro de este taller de contabilidad de gestión. En las clases anteriores, bueno, estuvimos viendo la introducción, factura y remito, con lo cual ya estamos en condiciones de empezar a ver órdenes de trabajo. Ya con las órdenes de trabajo vamos a empezar a conformar nuestras cementeras para ir acercándonos un poco más a obtener el margen bruto, que es nuestro primer objetivo en el cierre de gestión, ¿no? Bien, eso va a ser lo que vamos a ver en la clase de hoy. Eh, Hacemos una aclaración primero sobre la clase anterior, que por ahí no lo comentamos y es una buena práctica. Cuando van a crear físicos, ustedes los pueden crear por el componente activo o el nombre genérico, si se quiere, por ejemplo, un glifosato, o pueden crear físicos por cada marca comercial. Y no es recomendable crear físicos por las marcas comerciales porque van a tener 5 veces el mismo físico, o sea, el glifosato lo van a tener 5 veces con diferentes marcas, y en definitiva, si la concentración es la misma y termina siendo genéricamente el mismo producto, lo que conviene es simplemente agregar un físico que se llame glifosato o un físico que se llame 2,4-D y no estar cargando por marcas, siempre y cuando los precios, o sea, sea el mismo componente activo, la misma concentración o dosis y que el precio sea similar. Si por algún motivo una marca tiene un precio eh, diferente, ampliamente diferente con otra marca, ahí sí pueden crear los físicos separados. Pero si no, traten de agrupar, porque cuando insistimos en mantener la lista de precios actualizada, si tienen muchas marcas, es mucho más difícil mantener la lista, y cuando hagan el recuento de stock, lo mismo. Después van a llegar al campo, por ahí cuando hacen la orden de trabajo ponen aplicar el glifosato. Pero cuando llegan al recuento, después tienen 5 litros de una marca, 2 litros de la otra marca, 10 litros de la otra marca, y dificulta un montón los controles. Así que si se puede agrupar y trabajar con físicos genéricos, mucho mejor. Bien, ya metiéndonos en orden de trabajo, estos son un poco las primeras diapositivas, son estos gráficos o esquemas que estábamos viendo desde la primera clase de introducción, para ir ubicándonos más o menos en qué parte del circuito estamos. En la anterior habíamos cargado facturas y remitos y conformábamos todo lo que era insumos, que acompañaba a la cementera los insumos, ¿no? Hoy vamos a ver orden de trabajo, que la orden de trabajo es la cementera en sí. Después vamos a hacer un comentario sobre qué pasa cuando arranco pre-campaña, pero vamos primero con lo sencillo. Mi ejercicio de gestión arranca en julio, termina en junio, y desde que empiezo a aplicar hasta que cosecho, voy a mantener toda mi inversión dentro del activo de una cementera. Acá seguimos viendo estos esquemas para ubicarnos un poco. Ya pasamos la compra, pasamos insumos en proveedores, cargamos factura de compra, cargamos remito, y ahora vamos a ver orden de trabajo. La orden de trabajo nos va a sacar los insumos del campo y nos va a poner los insumos en la cementera. En lo que respecta a insumos, este gráfico no tiene nada de labores. Y ahora justamente lo que vamos a ver, que a la orden de trabajo la conforma dentro del gestor, son dos pases configurados, se carga todo por pases configurados, y son dos pases por cada orden. Por un lado van a ir las labores y por otro los insumos. Esto es así por la imputación, tienen diferente imputación la labor que los insumos y trabajan con diferente lista de precios la labor y los insumos. Entonces, si nos venimos también a este gráfico para seguirnos ubicando en el proceso, la orden de trabajo de la parte de insumos me va a retirar insumos en proveedores y me va a activar o debitar, es el remito, ¿no? Perdón. Me saca insumos en proveedores y me lleva a insumos en campo. Y la orden de trabajo por la parte esta de insumos me saca los insumos en campo y me los pone en la cementera. Acá está muy simplificado, ¿no? Vamos a tener varias cuentas de cementera: cementera de trigo, cementera de girasol, de cebada, de maíz, de pasturas, de verdeos. Y dentro de cada una, ahora vamos a repasar el plan de cuenta, tenemos diferentes cuentas por los tipos de insumos. Pero conceptualmente es la sumaria en activo, bienes de cambio,
sementeras o sementeras intermedias. Y la parte de labores, eh, esto es labor de contratista. En este gráfico no está la labor propia, es decir, si tienen empleados, por ejemplo, tengo una sembradora, entonces la labor de siembra va a ser una labor propia y el resto de las fumigaciones, las cosechas, por ejemplo, las hago con labores de contratistas. Este gráfico explica la labor de contratista, la labor propia, ahora explico lo que varía. Vamos a tener, es levemente diferente la cosecha de la orden de trabajo, del resto de las labores. ¿Por qué? Porque todas las labores me van a generar una inversión en la sementera, así como le pongo insumos, le pongo labores a una sementera, pero la cosecha, particularmente esa labor, directamente la imputamos al margen. Nosotros activamos toda nuestra inversión en sementera hasta que llega el momento de la cosecha. Cuando llega el momento de la cosecha, en el sistema hacemos el alta de granos, hacemos todo el traslado, hacemos un revalúo. Estoy simplificando mucho, pero para entender el proceso. Hacemos un revalúo, hacemos el traslado de toda la sementera que está en el activo, la paso al margen bruto como un costo. Y reconozco la alta de granos para conformar el margen bruto. Entonces la cosecha, como es la labor que pone fin a la sementera, directamente la imputamos al margen bruto. Ya vamos a ver el ejemplo más adelante, no se preocupen, para entenderlo mejor. Bien, entonces, las labores en el sistema, como es también el negocio de la labor, es muy raro. En los insumos, por lo general retiro y después me facturan. También puede ser que facturen y después retiro. Pero en las labores, en el 99% de los casos, va el contratista, trabaja y después me factura. Entonces, el circuito contable de imputaciones dentro de gestor, tenemos que la orden de trabajo, vamos a agrandar un poco esto por si no se ve bien, la orden de trabajo la cargo con un pase físico preimputado, me aumenta el valor de la sementera y la contrapartida, el origen, va a ser una provisión de facturas a recibir. No imputamos al pasivo de deudas comerciales, cuentas a pagar, porque todavía no tengo la factura, sino que como apliqué una labor dentro de la sementera, aumentó el valor de mi sementera y la contrapartida es una provisión por la factura a recibir. Por eso que cuando cargamos facturas de labores en gestor, ya viene preimputado para que cancele esa provisión. Si ustedes cargan facturas de labores en el sistema y no le cambian la imputación, el haber de un operativo de compra nunca lo van a imputar, siempre se imputa el haber de un operativo de compra en el sistema, se imputa a cuentas a pagar, eso es invisible, pero se imputa ahí, y el debe de esa factura de compra predeterminado en el sistema viene para cancelar la provisión. Y es por eso, cuando aplico, genero una provisión y cuando cargo la factura, cambio la deuda solamente. La provisión la cambio por una cuenta a pagar. ¿Puedo hacer una aclaración ahí? Bueno, Recomendamos por eso que las labores se llevan por remitos y no que directamente en la factura le estén imputando al cultivo, a la sementera, porque muchas veces los contratistas no te facturan automáticamente que estén haciendo las labores y pueden tener también algún negocio de más que te facturen luego de campaña o a final de campaña. Entonces tendríamos que estar reflejando tanto en el mismo momento que está haciendo la aplicación de insumos, también el labor contratista. Por eso mismo es que lo hacemos a través de remitos, dejando una provisión y no imputamos directamente en la factura. Solamente eso. exacto. Sí, y por cómo se genera también la información por oportunidad, o sea, por la dimensión temporal y también por un nivel de detalle. Por ahí en la orden de trabajo ya tenemos qué es lo ordenado y lo aplicado con las hectáreas exactas a cada cultivo, a cada lote. Y cuando llega la factura, por ahí nos ponen cosecha, servicio de cosecha, pulverizaciones, 500 hectáreas. Y no sabemos, esas 500 hectáreas son 100 de un lote, 50 del otro. Entonces en la orden de trabajo lo tenemos mucho más detallado y generamos las provisiones por esos pasivos a pagar, y con la factura cambiamos solamente esa provisión por una proveedores o cuentas a pagar. Y la cosecha, esto es para labores de contratistas. Si fuesen labores propias, lo que cambia es que el origen, el haber de este pase, va a ser un ingreso en mi actividad intermedia de maquinarias. Así, dentro del plan de gestión del sistema, así como tenemos agricultura, ganadería,
estructura, administración, tenemos actividades intermedias. Si ustedes tienen maquinarias, van a tener la actividad intermedia de maquinarias. Y en sí, todo lo que ustedes pueden aplicar con esas máquinas, servicios a terceros o servicios propios. Los servicios propios van a ser, por un lado, va a aumentar el valor de su cementera, y por el otro va a ser como una venta sería, pero no es una venta, se están vendiendo ustedes mismos, sino que es un ingreso de la actividad de maquinaria, es una cesión entre actividades. Lo que entra como gasto o inversión en cementera sale como resultado positivo de su actividad de maquinarias. También lo vamos a ver más adelante, no se preocupen ahora por entenderlo a fondo. Bien, y la cosecha, como dijimos, la labor, o sea, la orden de trabajo de la cosecha, no va a imputar a cementera, sino que imputa la labor de la cosecha imputa directamente al margen, es un gasto dentro del margen, en el debe, y en el haber también genera esa provisión, esa factura a recibir. Y la factura de la cosecha es igual que la factura de la labor. Me cambia la provisión por una cuenta real a pagar. Bien, esto es lo que respecta al circuito, ¿no? De contable de debe y haber. Todo esto que venimos viendo con todo este plan enganchado o con los otros esquemas que estamos viendo. Bien. Eh, ¿Qué tenemos acá ya para hoy? Lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo cargar una orden de trabajo y cómo controlarla, y cómo ver ese reporte dentro del sistema. Pero en esta introducción que estamos haciendo seguimos aclarando que así como los insumos los cargamos con una factura que se llama factura remito, que fiscalmente y contablemente es la misma factura que una factura común, pero la factura remito se permitía al sistema conciliarse con remitos. Y así como tenemos la factura remito, vamos a tener la factura contratista. Esa factura contratista permite conciliarla con órdenes de trabajo de labores. De la misma forma que conciliamos en la clase anterior los remitos, podemos conciliar las facturas de labores. Y podemos ir manualmente desde cada remito o desde cada orden de trabajo de labores o usando la herramienta de conciliación. Y en lo que respecta a los precios, siempre dijimos que lo único que toma los precios de la factura son las facturas. Todo el resto de los pases del sistema se toman desde la lista de precios, por eso nuestra insistencia en tener la lista de precios en dólares actualizada. Bueno, y en labores se lleva en pesos, ¿no? Lo que son labores contratistas. Entonces, el remito de insumos, como ya vimos, toma el precio de la lista de precios. La orden de trabajo de insumos también va a tomar exactamente la misma lista de precios que el remito. La orden de trabajo de labores tiene dos estadios. En el primero, cuando yo cargo una orden de trabajo de labor y todavía no la concilié, o sea que es provisión, en ese estado de provisión, em, me toma el precio de la labor desde la lista de precios de labores, en pesos. Pero cuando la concilie en el sistema, esa labor me toma el precio real de la factura. Eso simplemente para que tengan en cuenta, la lista de precios de labores la tienen que mantener actualizada por este tema de las provisiones y porque por ahí le llega el cierre de campaña y todavía no tienen las facturas de esas labores, como decía Flor hace un ratito. Entonces, todo eso lo evaluamos con la lista de precios y vía provisión. Cuando llegue la factura real, ahí sí va a tomar el precio de la factura. Bien. Vamos a ver ya cómo cargamos dentro del sistema las órdenes de trabajo y en qué consiste un poco una orden de trabajo. Explico desde lo más básico porque como en el público de gente que está viendo este curso, hay, como decíamos la otra vez, administrativos, contadores, agrónomos, hay gente más relacionada al campo, más relacionada a los números, así que vamos de cero con qué es una orden de trabajo. Una orden de trabajo es básicamente un documento donde alguien le dice al contratista qué tiene que aplicar en un lote o en un campo, indica de qué cultivo se trata, en qué fecha tiene que hacer la aplicación, eh, la cantidad de hectáreas, la labor, la tarea que hay que hacer, los insumos que se van a aplicar con sus dosis y la cantidad total a aplicar. Eso es la orden de trabajo ordenada, podríamos decir, ¿no? Que es, el agrónomo, por ejemplo, arma la orden para entregársela al contratista.
Y el contratista, todo esto que explicamos es el circuito ideal, como siempre decimos. El contratista, después de hacer la labor, de haber finalizado, tiene que completar esa orden de trabajo con las cantidades reales que puso. ¿Por qué insistimos con las cantidades reales? Si nosotros queremos llevar en el sistema un buen control de stock, como empezamos a ver con las facturas y los remitos, dijimos que el remito me sacaba de insumos en proveedores y me llevaba insumos en campo. Y ahora va a salir de insumos en campo, como tenemos acá, con la orden de trabajo. Factura va a ser por la cantidad real, remito va a ser por la cantidad real. Por ejemplo, compré 10, llevé 10. Pero si la orden de trabajo, todo lo completo por lo teórico, y le tengo que poner 9,5 litros a una labor, hay que ponerle 9,5 litros de un insumo. Yo en el remito tenía 10, y muchas veces el contratista le pone los 10, ¿no? Para redondear el bidón o la botella o la caja del insumo. O simplemente porque a veces ponerle 9,38 litros, redondeamos en 9,5, ¿no? O en 10 o en 9. Entonces van variando las cantidades. ¿Y qué pasa? Si yo lo cargo por lo teórico, después me van a empezar a quedar o positivos o negativos los insumos en campo. ¿Por qué? Porque llevé 10 y le dije que puse 9,73. No puse 9,73, seguramente puse 10 litros. No me sobró nada. Y si me sobró, está bueno que el contratista me diga en la orden de trabajo, como tenemos este ejemplo nosotros acá. Esta, por ejemplo, es una labor, aumento un poquito por si no se llega a ver. Esta labor es de siembra de trigo. En la clase de hoy vamos a ver una sementera completa de trigo con todas las labores que implica. Entonces, por ejemplo, tenemos establecimiento del trébol, el contratista Fernández es un empleado, es una labor propia de la campaña 2021, el número de orden, importante por control tener un número de correlatividad entre las órdenes de trabajo. La fecha ordenado, yo el 1 de junio le dije que el 1 de julio realice la labor, y puede ser que el 1 de julio por algún motivo no la realizó, y la realizó el 2 de julio. Entonces, en el sistema siempre registramos con la fecha de realizado. Acá, bueno, son simplemente los operativos dentro del gestor para tener un control. Y yendo a la orden de trabajo, ¿cómo la leemos? Tenemos, este modelo es el que recomendamos nosotros. Y hay otros similares. Ustedes pueden armar el modelo de orden de trabajo que les resulte cómodo. A nosotros, en las empresas que llevamos, nos resulta bastante práctico, tiene buena información, es fácil de leer y bastante fácil de completar. Que es con la parte de la labor y la parte de los insumos. Entonces, ahí entra todo en pantalla, en- casi todo. En la parte de labores tengo que aplicar en 2 lotes. En el lote 1 50 hectáreas, en el lote 2 30 hectáreas, en ambos hay trigo. Y la labor es una siembra fina. Con este pedacito de acá ya podemos cargar la orden de trabajo de labores en el sistema, ¿no? Y ahora nos va a faltar la orden de trabajo de insumos. ¿Cómo la leemos de esta orden de trabajo? Bueno, en el lote 1 tiene que poner semillas de trigo, esta es la semilla. Acá recomendamos poner, acá o en algún lugar de la orden de trabajo, de qué proveedor se retiró, o si una semilla propia, de dónde salieron estos insumos, porque nos va a servir muchísimo después para controlar con los remitos. Cuando querramos conciliar o tengamos una diferencia de stock, teniendo el dato de dónde salió el remito, y de hecho lo ideal cuando cargamos una orden de trabajo es tener el remito. Eso es importantísimo si logran cerrar su circuito de información. De esa forma es lo ideal. Que al administrativo que cargue esto, al administrativo o la persona que cargue la orden de trabajo en gestor, lo que tiene que tener es la orden de trabajo. No lo teórico, la realizada con las cantidades realmente que se pusieron y los remitos de todos los insumos que se pusieron en la orden de trabajo. Eso es lo ideal, porque vamos a poder controlar ya al momento de cargar que sea correcta la orden de trabajo. Es decir, si a mí me dicen que puse un remito, apliqué una semilla, y en realidad el remito dice otra semilla, ya en ese momento lo puedo corregir. O si me dice que puse 10.000 kilos, pero el remito es por 8.000, alarma, ¿no? No pusiste 10.000, si sacaste 8.000, ¿dónde están los 2.000 que faltan? Bueno, los tenía en stock, puede ser, puede tener una explicación, pero por lo menos ya lo cuestionamos en el origen. Y no cuando vamos a hacer un control, con suerte a fin de mes,
pero muy posiblemente a fin de campaña pasaron 12 meses, y a quién le preguntamos 12 meses después si puso 8.000 o 8.500 kilos de semilla. Vamos a perder la oportunidad de hacer ese control en tiempo y forma. Entonces, lo ideal es, al momento de cargar en el sistema, que tengan los remitos de esa orden de trabajo, o capaz que el remito sirvió para varias órdenes, por lo menos el número del remito, ¿no? Capaz que el remito ya lo tenían de una orden anterior. Y las cantidades reales aplicadas. Entonces, volviendo a cómo leer la orden de trabajo, tenemos que en el lote 1 hay que poner una dosis de 130 kilos por hectárea, son 6.500 kilos de semilla, y en el lote 2, 3.900 kilos de semilla. Eso me da una cantidad teórica de 10.400 kilos. Pero acá veíamos, como decíamos recién, que en realidad se compraron 10.000 kilos para redondear. Con lo cual, la dosis me va a dar un poquito más baja y me sobró 0. O sea, todas las semillas que llevé, las apliqué. En este caso, en este aditivo que se les pone a las semillas, la dosis es de 0,08, me da una cantidad de 6 litros. Acá también es importante que pongan la unidad, si es kilos, litros. Hay insumos que se pueden, por ejemplo, las semillas, las puedo medir por bolsas o por kilos. Y hay otros insumos también que pueden tener más de una unidad de medida. Y si yo el físico en el sistema lo tengo en bolsas y la orden en kilos, bueno, o paso la orden a bolsas o paso el físico a kilos, pero si yo le cargo 130 kilos y en el sistema pongo 130 bolsas, voy a generar cualquier dato, ¿no? Entonces, es importante que prestemos atención que la unidad de la orden sea la misma unidad, o kilos y gramos, eso es muy común, que en el sistema tengo el producto creado en kilos y la orden de trabajo viene en gramos. Entonces pongo 1.000 gramos acá y tengo 1 kilo del otro lado, o 1 kilo y 1.000 gramos, bueno, mantener esas equivalencias. En este caso del aditivo, tenemos 6 kilos, 6 litros, perdón, teórico, pero remití 10, o sea, porque viene en bidones de 5 litros, con lo cual no podía comprar 5, compré 2 bidones de 5, me llevé 10 litros. Esto es lo que está acá, es de dónde lo retiro y qué tiene que retirar el contratista. Tiene que retirar 10 litros. Remitimos los 10 litros, pero abrimos una sola botella, después un solo bidón, y se pusieron 5 litros. Con lo cual, lo real que apliqué son 5 litros y me sobraron 5 litros. Y con el fertilizante lo mismo. Fertilizante, por lo general, todo lo que se remite lo voy a aplicar. Es raro que esto quede en el campo. Con lo cual, acá al revés, tengo una dosis teórica de fertilizante de 4.800 kilos, una dosis de 60 kilos por hectárea me totaliza 4.800 kilos, pero redondeamos en 5.000 kilos cuando compré fertilizante y no me sobró nada. Entonces, teniendo este primer ejemplo de orden de trabajo, vamos a cargarla dentro del sistema. Voy a dejar acá el zoom puesto. Vamos a cargar dentro del sistema la orden de siembra. Para cargar dentro del sistema vamos a operativos, pase configurado. Esto ustedes los atajos, no lo dije, pero acá tienen también la ayuda en memoria, cómo cargo las órdenes, los insumos con este pase configurado y las labores con alguno de estos dos. Insumos también puede ser que en el sistema de ustedes diga orden de trabajo en lugar de aplicación de insumos, o pueden tener ambos. Hay que ver ahí en el sistema de ustedes cuál usan. Pero en sí hay un pase configurado para aplicar los insumos y un pase configurado para aplicar las labores. Vamos al sistema, pase configurado, y dentro de labores tenemos, esto es una labor contratista. Perdón, propia, porque dijimos que este era un empleado nuestro. Entonces ponemos orden de trabajo en el número de documento número 1. Si quieren le pueden indicar la campaña, 2021, 21-22, según corresponda. En el ejemplo nuestro era 2021. Y vamos a poner la fecha de realizado, 2 de julio. Y acá en la parte de físicos vamos a poner las labores. Como siempre podemos buscar por acá, podemos buscar con la tecla F1 o podemos buscar por producto. Lo que tiene buscar por producto es que me agrega esta categoría, si lo buscan por descripción, les va a poner la categoría
del tipo de insumo, en este caso son labores lo que vamos a cargar ahora, pero ya les sirve el dato para los insumos. No me adelanto, lo vamos a ver en insumos recién. Vamos al árbol, tenemos labores por hectárea, que son los contratistas, o labores UTA, que son las de maquinaria propia. Esto porque tienen diferente lista de precios. Las labores contratistas las llevamos en pesos por el precio por hectárea de esa labor, y las labores de maquinaria propia las solemos llevar por UTAs en dólares, con el respectivo coeficiente de cada labor. Sí, lo que quiero ahí aclarar también es que ahí, bueno, ver cada empresa qué criterio quiere tomar con las labores propias. Algunos lo hacen en UTA y otros también lo hacen como por hectáreas, por pasadas, tomando el precio de referencia del mercado. Así que bueno, eso están las dos opciones en el sistema para que ustedes tomen el criterio que es necesario. Exacto. Bien, volvemos entonces. Dentro de labores por UTA, porque eran propias, laboreos, esto es para trabajos de tierra, tareas, hecha, vamos viendo, ¿no? El plan completo, todas las labores que van a tener propias. Esto si no lo tienen habilitado en el sistema, puede ser que por default o predeterminado lo tienen deshabilitado las cuentas, estos físicos los tienen que desbloquear o nos dicen. Yo acá ya los tengo desbloqueados, así que nos vamos a siembra fina con fertilización. Entonces, elijo la labor. Acá en los remitos no poníamos nada en partes y no poníamos nada en coeficientes. En las facturas y en los remitos poníamos solamente las unidades. Ahora sí vamos a estar poniendo las partes y en partes ponemos las hectáreas. Estamos aplicando un lote con 50 hectáreas y un lote con 30 hectáreas. Por lo tanto, vamos a poner el lote 1, 50 hectáreas, son 1,25 UTAs, me están midiendo el sistema porque es una siembra con fertilización. Ese es el coeficiente de UTA que me está tomando el sistema. Y en la imputación, fíjense que esto, si bien es un pase preimputado, hay mucho más para imputar a mano. Los remitos y el resto de los pases preimputados del sistema facilitan mucho la carga porque se llaman pases preconfigurados porque tienen preconfigurado, entre otras cosas, una lista de precios y algunas cuentas en sus imputaciones. En la orden de trabajo, esto tiene un componente manual mucho más grande, porque son muchísimas las alternativas que voy a tener. Dijimos que el remito siempre saca de proveedores y lo lleva al campo, y a lo sumo le toco el centro de a qué campo fue. Pero en la cementera puedo tener, tengo muchas cementeras, tengo muchas cuentas dentro de una cementera, puedo tener muchos centros porque puedo tener muchos campos, muchos lotes. Entonces, es muy importante, que creo que es esta la parte más importante de la orden de trabajo y de empezar a formar nuestro margen bruto de la cementera, que es cómo imputamos las labores y los insumos de una orden de trabajo. Ese es uno de los principales puntos de manejar esto en el sistema de órdenes de trabajo, de cementeras. Entonces, en el plan de gestión dijimos que vamos a imputar a la cementera. ¿Dónde la ubicamos? Dentro del activo, activo corriente, bienes de cambio, cementera de agricultura, y acá tenemos la cementera de trigo. También tenemos otras cementeras y agriculturas intermedias. Agriculturas intermedias las vamos a ver un poquito más adelante, pero para que sepan de qué se trata, por lo general son cementeras o cultivos destinados al forraje o a la ganadería. Fíjense, acá tenemos verdeo de invierno, de verano, podemos tener algún cultivo de cobertura, pero por lo general viene dado, son cosas que siembro para utilización en la actividad de ganadería. Un rollo, un maicilo o otros cultivos que podemos configurar. Entonces, dentro de activo corriente y bienes de cambio, tenemos las cementeras. Elegimos trigo y acá ponemos qué cuenta contable de nuestro plan de gestión vamos a imputar esa labor. Como esto es una labor propia, lo imputo dentro de la cementera de trigo a la labor propia. Acá para tener en cuenta, todo lo que sea labores, o sea, la orden de trabajo tiene parte insumos, parte labor. Todo lo que sea labores va a estar en alguna de estas dos cuentas, o propia o contratista. Y todo lo que sea insumos va a estar dentro de insumos. Lo aclaro porque por ahí es bastante común
que imputan, por ejemplo, aplican un herbicida y la labor también la mandan a la cuenta de herbicida. Acá separamos o recomendamos separar labores en estas dos cuentas, siembra, bueno, en este plan no está, pero podría tener una cuenta de siembra. Sí. Y quería decir, no solamente recomendamos, sino es que en definitiva tendría que hacer así el proceso, porque después si se quiere sacar el costo por hectárea de herbicida, de fertilizantes y demás, no va a ser un número de referencia correcto, porque va a estar incluida la labor ahí mismo. Así que bueno, por eso es que habría que diferenciar las labores por un lado y todo lo que son los agroquímicos y demás o otros conceptos que tengamos ahí por la cuenta que corresponde. Exactamente. Bien, entonces, labores, esto es labor propia, ponemos en labor propia. ¿Cuál es el centro de costo de destino de esta labor? Y vamos a elegir siempre en campos. Acá no tienen que ver los depósitos, no tienen que ver los contratos. Va a estar en campos. Acá vamos a tener todos nuestros campos y nuestros lotes. Opcional, llevan todo el sistema, toda la producción por lote o la llevan por campo. Obviamente va a tener muchísima más información y jugo del sistema si lo llevan por lotes, pero es más difícil en la generación de la información y en la carga. Tal vez, lo ideal creo que es que todos lo lleven por lote, pero también no es lo mismo tener 15 campos con 7 lotes cada uno que tener un campo con 10 lotes. La cantidad de administrativos que trabajen en la empresa, el nivel de información que ustedes quieren lograr. Entonces, esto queda muy a criterio de cada uno si la información la van a generar por campo o por lote. También llevarlo por lote es más fácil después controlarlo porque ¿qué tengo dentro de este lote? Bueno, tengo un barbecho de trigo, tengo siembra, tengo fertilizante. Si lo llevo en todo el campo, por ahí es un poco más difícil hacer los controles que vamos a ver después. Pero acá pueden, en este caso yo lo voy a llevar por lote, pero pueden, si quieren, también capaz en su primer año de gestión, pueden llevarlo por campo para simplificar un poquito y cuando estén más cancheros, en la próxima campaña lo empiezan a llevar por lotes, así que eso puede ser progresivo. Primer año de gestor vamos por campo y después sumamos lotes, totalmente a criterio de ustedes. Bien, en este caso le puse entonces, contablemente imputé a la sementera de trigo y el centro de costo este. Y el destino de dónde sale esto, fíjense como les decía hoy, yo esto no lo puedo modificar porque es un paso preconfigurado, pero es una sesión interna de servicios, de la actividad de maquinaria, porque es una actividad propia. Y el centro, bueno, acá podríamos tener las máquinas como centros de costos, no están en este ejemplo, así que lo ponemos simplemente en central. Ese es el primer lote, pero en nuestro orden de trabajo tenemos dos lotes. Así que podemos replicar, porque es exactamente igual la imputación, cambia el centro. Así que le damos clic derecho, replicar. Simplemente cambiamos que acá son 30 hectáreas y que el centro es el lote 2, que son 30 hectáreas. Acá también a los centros recomendamos poner la cantidad de hectáreas. Esto es simplemente descriptivo, no impacta en ninguna cuenta de nada, porque no es más que el nombre del lote, pero nos sirve también para quien está cargando, dentro de otras cosas, quien está cargando, si le dicen lote 2, 30 hectáreas, pero el lote 2 se llama lote 2, 180 hectáreas, también te tiene que prender alguna alarma y decir, pará, capaz que está mal hecha la orden de trabajo, no es el 2. O y pasé 30 hectáreas porque por algún motivo se apliqué un insecticida y no lo apliqué en todo el lote, lo apliqué en una porción. O este año sembré menos. Bueno, todo puede tener su explicación, pero está bueno poner como buena práctica la cantidad de hectáreas dentro del nombre del lote para ir controlando. Que más o menos puede ser 31, puede ser 29, pero que no me digan que sembraron 70 hectáreas si el lote se llama lote 2, 30 hectáreas, ¿no? Nos sirve para tener el dato fresco en la pantalla. Esto que tenemos acá, terminamos con la parte de labores de esta orden de trabajo de siembra de trigo. Repasando, pase configurado de labor propia, toma el precio de la lista de precios de UTAS, eso lo tiene en lista de precios, definir, está la de pasadas en pesos, que es la de contratistas, y la labor pasada en dólares, que lleva por UTAS y es para las labores propias.
Y insumos, vamos a usar la lista de precios para cuando carguemos la orden de trabajo de insumos. Bien, entonces, ponemos un renglón por cada lote, ponemos las hectáreas, ponemos el precio lo va a traer de la lista de precios, y en la imputación le ponemos en gestión destino a qué cementera fue a parar y a qué cuenta dentro de la cementera, en este caso una labor propia. Y en centros, a qué lote o campo le apliqué esa labor. Acepto. Y ahora vamos a cargar la parte de insumos de esta orden de trabajo. Esta parte de acá. Para eso vamos a pase configurado, insumos, aplicación de insumos en stock en campo, o puede llamarse orden de trabajo simplemente. Y acá lo mismo, vamos a poner orden, insumo OT1 2021. Tenemos la fecha que era 2 de julio. Y acá vamos a empezar a poner los insumos que colocamos en la cementera. Pusimos semilla, pusimos un aditivo y pusimos fertilizante. Entonces, vamos a poner, más está decir que tienen que tener los físicos creados, pero puede ser que pongan un insumo nuevo, porque los recurrentes los van a tener seguramente, pero pueden poner un insumo nuevo, si no lo tienen, dejan la orden de trabajo abierta, van a físicos, cargan el físico, van a la lista de precios, le ponen el precio y vuelven a la orden de trabajo. Bien, ponemos la semilla y acá ponemos lo mismo. 50 hectáreas que tenía el primer lote, le coloqué. Y acá pongo inicialmente la dosis teórica o la cantidad teórica. Entonces vamos a poner, ustedes pueden poner o 130 kilos por hectárea, que es la dosis, o los kilos. Y el sistema automáticamente les va a calcular el dato faltante. Es decir, yo pongo 50 hectáreas y 6.500 kilos y automáticamente me dijo dosis 130. Y si yo le cambio la dosis, me cambian las unidades. Eso lo pueden cargar como les resulte más práctico o tengan la información. Bien. Acá ya tengo todo cargado, estos remitos, estas órdenes las tengo todas cargadas en el sistema, por eso es que no tengo stock, pero si no el sistema les controla, ¿ves? Cantidad que van a poner, 6.500, cantidad disponible, 0. Ya el sistema acá les controla que tengan esos insumos en el campo, por el circuito que vimos en la clase anterior, de facturas más remito. A mí acá me dice stock 0, porque la estoy duplicando, yo ya la tengo cargada esta orden de trabajo. Hago una aclaración ahí. Ese cartel de aviso viene porque antes teníamos antes de la lista de precios y demás, que ya lo habíamos venido hablando en la clase anterior, se usaba precio promedio ponderado. Entonces, te decía, bueno, qué stock tenías en insumos en campo y te decía la referencia si estabas teniendo, si no tenías stock o no. Pero bueno, dejamos el cartel, dijimos en un momento, ¿lo sacamos o no? Porque era confuso. Y dijimos, no, vamos a dejarlo porque aparece en sí el stock que tenemos en campo. Pero lo que tienen que hacer cuando ves ese cartel es un no, ¿sí? Nunca un sí, siempre un no. Lo dejamos como referencia porque muchos nos dijeron, no, no, pero está bueno que esté cartel y demás, pero en sí es un no y no ponerle un sí. Exacto. Es informativo, pero no para tomar decisión sobre el cartel. También está bueno para obligarnos, siempre decimos nosotros que no es solamente el resultado, sino el proceso o los procedimientos. Entonces, para llegar a cargar la orden de trabajo, yo ya tendría que tener facturas si es que me facturaron, pero sí o sí el remito. Si estoy cargando la orden de trabajo y ahí el sistema me dice que no tengo stock, es porque seguramente me esté faltando el remito. Y dijimos que al cargar la orden de trabajo, lo ideal es que ustedes tengan el remito. Entonces, carguen primero los remitos, estoquean el campo y después empiezan a consumir ese stock con las órdenes de trabajo. Bien, ahí cargamos. Este renglón que cargamos es en nuestra orden de trabajo, este primer lote y la semilla, ¿no? Esta intersección es lo que estoy cargando en ese renglón. Y la imputación que le vamos a dar va a ser centro activo, activo corriente, bienes de cambio, cementera, ubicamos la cementera que queremos trabajar, trigo y en este caso semilla. Y en centro, otra vez lo mismo, ¿no? Indicamos el lote o campo, si están simplificando, y lo hacen por campo. Y en el haber es de dónde salió. Como es de dónde salió,
Acá también muchos se confunden y me dicen, salió de la agrícola a la vía. No, salió del stock en campo. Porque con el remito ya salió de la agrícola a la vía y se fue al campo. Entonces, ¿de dónde estoy sacando ahora? Del almacén en campo. Si tienen un solo campo, esto siempre va a ser central. Perdón, campo el trébol, que seguramente están usando ese centro de costos. Si tienen un solo campo, también podemos preconfigurar para que esto ya venga siempre dado por ese centro de costos, para no tener que estar poniendo siempre el mismo, ¿no? Si es la única opción, ya lo preconfiguran y eso queda automático. Y lo único que tienen que tocar si es a qué cementera y en qué centro estoy poniendo esos insumos. No lo dije, que era lo que iba a decir más temprano. Es probable que quien esté cargando la orden de trabajo no tenga tanto conocimiento del campo, o sí te distingue una semilla de un herbicida, pero no un herbicida, de un insecticida, de un fungicida, porque no todos los administrativos tienen el conocimiento del negocio agrícola para, para distinguir ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, como ayuda del sistema, lo que tiene es, si cuando cargan un físico lo hacen, buscan estos tres puntitos, en la pestaña de descripciones también podemos habilitar los filtros, porque acá es muy difícil buscar, entonces apretando acá, en la esquina habilitamos el filtro, pueden tener, por ejemplo, poner asterisco, ponen un pedacito del nombre, asterisco, inician y terminan con asteriscos y ponen ahí un pedacito del nombre, y ya me filtró este insumo. Y acá a la derecha les dice qué tipo de insumo es, en este caso una semilla. Entonces con esto van a poder asegurarse que en esta imputación, si en la orden de trabajo les dice que es trigo y ya el sistema les dice que es semilla, con esos dos datos ustedes ya pueden imputar dentro a la cuenta correcta, ¿no? Insisto mucho en esto porque si la orden de trabajo está mal imputada, si esto en lugar de trigo lo mandé a cebada, o en lugar de trigo semilla lo puse en trigo herbicida, voy a empezar a generar información incorrecta. Y volviendo a la primera clase, vamos a tener la valija desordenada. Vamos a hacer el reporte final de gestión, pero me va a dar cualquier cosa. Entonces, por eso es importante cargarlo bien y controlarlo, como vamos a ver en unos minutos. Bien, acelero un poco. Tenemos otro lote con la misma semilla, con lo cual lo podemos replicar. Simplemente le cambiamos las... Se había borrado. Simplemente le cambiamos las hectáreas. Es la misma dosis en este caso. Y en la imputación simplemente cambio al otro centro. Y ahora tengo que cargar lo mismo para el aditivo y para la mezcla. Todo lo que son aditivos o coadyuvantes, el criterio que tenemos en principio es imputar al mismo cuenta que lo principal a qué está acompañando, ¿no? Si el aditivo me acompaña a semilla, el aditivo también lo imputo a semilla. No quita que pueden tener una cuenta específica de aditivos o de coadyuvantes. Pero es empezar a complejizar más y, como decimos siempre, tener un equilibrio entre buena información y que sea ágil. Entonces, optamos por esa vía, pero también queda totalmente a criterio de ustedes. Yo acá repliqué el primero y el segundo renglón, los repliqué en ese orden porque ya tengo los centros y tengo las hectáreas. Lo podrían cargar totalmente de cero. Y acá ponen, ¿no?, este insumo. Pero como ya tengo datos cargados, yo para agilizar lo cargo de esta forma. Aplico el anterior, le cambio el insumo, le cambio la dosis, en este caso son 3,75. Y, importantísimo, si lo replicaron como hice yo, que es ágil pero es peligroso, cambian la imputación. En este caso no porque es semilla, pero en el que viene que es fertilizante hay que cambiarla. Entonces, acá lo mismo, la dosis es 0,75 y la imputación era la misma que la semilla, así que me sirvió. Vuelvo a replicar, le pongo que estoy poniendo mezcla. Las cantidades son 60 kilos por hectárea. Acá sí,
si replicaron como hice yo, importantísimo que cambien la imputación. Esto no es trigo semilla, es trigo fertilizante. Yo lo replico porque es más ágil, ya tengo los centros puestos, tengo las hectáreas puestas, pero si están arrancando les recomiendo cargar con el signo más, renglón por renglón, aprenden, van mirando bien los planes de cuenta, se absorben bien, asimilan bien todo el procedimiento. Yo ahora, para apurar un poco la clase, lo repliqué, pero cuidado con replicar siempre en el sistema. Es ágil, pero peligroso. Recién estaban hablando ahí en el chat y bueno, iba a responder algunos y bueno, decían también de por qué no replicar las órdenes de trabajo. Y la réplica es buenísima en el sistema, pero hay también un arma de doble filo, por así decirlo, por como está diciendo vos. Hay que tener mucho cuidado con la réplica porque podemos replicar todo y no podemos tener el criterio de estar cambiando las imputaciones y estamos generando información errónea. Así que repliquen cuando estén seguros que usan el sistema bien y con conciencia. Exacto. Y todo esto que estamos viendo es un curso de contabilidad de gestión, y el sistema es un sistema de contabilidad de gestión. Con lo cual, todo esto que estamos viendo acá de imputaciones, que yo tanto insisto, es contabilidad. Esto es el debe, esta mezcla al debe fue a parar acá y al haber fue a parar acá, o salió de acá. Entonces, si replicamos, capaz que están bien los datos de hectáreas y coeficientes, pero si la imputación contable está mal, el sistema es un sistema de contabilidad de gestión, la gestión va a estar mal. Entonces, siguiendo un poco ese circuito, cuidado con replicar. Cuando estén seguros y cancheros con el sistema, repliquen, revisan la imputación y siguen. Agiliza mucho. Pero para arrancar, siempre es mejor, signo más, cargo de vuelta al insumo, imputo de vuelta. Bien, casi está terminada, pero todo esto que cargamos está con las dosis teóricas. Y el contratista cuando aplicó nos dijo que no puso 10.400 kilos de semilla, sino que puso 10.000, que no puso 6 litros de este aditivo, puso 5, y que no puso 4.800 de mezcla, puso 5.000. ¿Cómo corrijo esto en el sistema? Tiene algo bastante ágil, que es clic derecho, ajustar totales físicos. Y acá simplemente le ponemos que son 5.000 de mezcla, que son 5 de aditivo y 10.000 de semilla. Entonces el sistema lo que me hace es, manteniendo las proporciones, ¿cierto? Me va a llevar, digamos, la dosis y hectáreas, manteniendo esa proporción de cada aplicación que ya cargué teórica, acepto y me corrige la dosis de 130 a 125, de 0,075 a 0,625 y de 60 a 62,5. Y ahí, ahora sí, lo que consumí del insumo en campo va a ser la dosis correcta. Y ya poder cerrar este circuito de factura remito y consumo con orden de trabajo. Exacto, y ahí hago una aclaración, después es importante la orden de trabajo de cómo la estamos planteando nosotros en el ejemplo, y después también les podemos, si les parece a los que necesiten, mandarle o sea, el modelo que nosotros tenemos como planilla de labor, es eso mismo, que siempre carguemos primero por lo teórico y que después vayamos a ajustar, o sea, es decir, no vayamos a la primera de cambio a querer cargar lo que exactamente se aplicó, sino es cargar cómo está lo teórico y después con el ajustar total de físicos estaríamos cargando lo que fue en realidad y así quedaría bien la orden de trabajo. Exacto. Esa es la buena práctica que recomendamos. Acelero un poco, así llegamos con el tiempo hoy. Yo ya tenía todas estas órdenes de trabajo cargadas en el sistema. Ustedes pueden ver, vamos repasando igualmente. Tenemos la de siembra, que la acabamos de hacer completa. Ahora tenemos la de fertilizada. La de fertilizada en el sistema la voy a cargar como la parte de labor, ¿no? Es mucho más corta, tengo un solo insumo y tengo la fertilizada. Entonces, la parte de labores es más corta de cargar y es casi siempre igual. Lo único que cambia es si es propia o contratista. En este caso es labores contratista. Ponen quién es el contratista, ponen acá, el punto de venta de este remito, que es un remito de la orden de trabajo de labores. A mí me gusta poner el número de campaña, porque después el año que viene puedo reiniciar y la orden de trabajo 2 del 21-22. Pero
Mania mía, ustedes pueden poner 0, 1 o lo que quieran. 2021-2, la fecha en la cual se realizó. Y en este caso fue la labor fertilización sólida, los lotes, las cantidades, una pasada, el coeficiente 1 porque es una pasada por hectárea de la fertilización. Acá tengo para conciliar con la factura, pero esta persona todavía no me facturó. Y en la imputación, otra vez tenemos sementera de trigo, pero no el trigo labor propia, sino trigo contratista. El centro son los lotes, acá lote 1 y acá lote 2. Y el haber va a venir preconfigurado, que es esta provisión de labores a facturar, que era lo que mirábamos hoy, que genera la provisión. Por eso, capaz que alguna vez se lo preguntaron, ¿por qué cuando cargan las facturas de compra de labores, al debe imputan a provisión? Esto, si vienen con el chip de contabilidad clásica, ¿por qué imputo no a gasto, sino que imputo una... Plan de gestión estoy hablando, plan contable es otra cosa. En el plan de gestión, ¿por qué la factura de las labores van al debe como una provisión? Bueno, ahora tienen la respuesta, porque la asignación al activo o al gasto se la damos con la orden de trabajo, generando una provisión. Y la labor contratista cancela esa provisión, la factura. Bien, fíjense que es muy parecido, simplemente cambió qué labor estoy usando y la imputación. Y en la parte del insumo, acá sí es exactamente igual, no cambia si es labor contratista o propia. Pongo el fertilizante que usé, el físico que usé, las hectáreas con sus dosis, al final ajusto los totales físicos y en este caso trigo fertilizante. Seguimos con el ejemplo. Tenemos una tercera que es una fumigada, con lo cual acá voy a tener otra labor contratista de la misma persona. En este caso va a ser una fumigación. Entonces, el físico que uso se puede llamar pulverización o pueden tener uno que sea fumigación. Es indistinto, es lo mismo. Depende de la lista de físicos que tengan. Y otra vez lo mismo, las hectáreas, una pasada por hectárea, son 50 pasadas. La imputación exactamente la misma, fíjense que la labor de la fertilización de recién, porque es una labor contratista del trigo en esos lotes. Y los herbicidas, otra vez lo mismo, puse este herbicida en estos dos lotes y este herbicida en estos dos lotes, ajustamos los totales físicos y la imputación, en este caso es trigo herbicida, con su lote, al haber lo voy a completar solo, salvo acá de qué campo salió, que si tienen uno solo dijimos que lo preconfigurábamos. Y de esa forma vamos completando la sementera de trigo. Teníamos una fumigada, después aplicamos un insecticida, que es lo mismo, la labor va a ser exactamente igual. Fíjense que en esta labor cambiamos de 50 y 30 hectáreas a 25 y 15. Acá puede ser porque solamente tenía pestado medio lote y pasé sobre medio lote. Y finalmente llegamos a la labor de cosecha. La labor de cosecha no va a tener orden de trabajo para físicos, para insumos, perdón, porque no pongo ningún producto, es solamente la orden de labores. Y esa la voy a cargar, pueden tener en labores una que sea cosecha, y si no la cargan, con labor contratista. Y también pueden tener cosecha trigo, depende de cómo tengan los pases configurados en el sistema, pero si no tienen nada específico, usan labor contratista o labor propio. Otra vez lo mismo, el físico es cosecha trigo. ¿Por qué tenemos acá sí cosecha trigo, cosecha cebada, cosecha girasol? Porque cambian los precios de las cosechas, ¿no? No salen todas las pulverizaciones son todas iguales, pero las cosechas no son las mismas, no salen lo mismo. Cuando decíamos ya al principio, agrupar los físicos por nombre comercial, dosis o precio, acá estaríamos en este caso. No agrupamos las cosechas porque no todas salen lo mismo, entonces las dividimos. Usamos el físico, cosecha de trigo, ponemos las hectáreas, una pasada por hectárea, y la imputación acá sí cambió, no estoy dentro del activo corriente,
sementeras, sino que directamente me voy al resultado económico de la agricultura, trigo, gastos. Fíjense que es el mismo plan de cuentas que estábamos mirando recién, o sea, las cuentas son las mismas, pero imputo a cosecha. Entonces la cosecha, como ya es lo que le da fin a la sementera, directamente le imputo el costo. Y paso siguiente, toda la sementera con un asistente que tiene el sistema, la pasamos al costo. Antes hay que reevaluar. Bien, imputamos ahí y el otro renglón tiene la misma imputación. Aceleré un poquito para llegar con todo lo que queríamos ver hoy. Cualquier duda nos consultan ahora en un ratito, después por soporte. Creo que se quedó más o menos claro la lógica de las órdenes de trabajo. Importante que dividan por un lado la labor, por un lado insumos, lista de precios actualizadas, ideal que tengan los remitos previamente cargados, ideal que tengan las cantidades de insumos realmente aplicadas y los sobrantes. ¿Por qué los sobrantes? Porque si tienen todo muy al día, inclusive pueden, cargan la factura, cargan el remito, cargan la orden de trabajo y me voy a mirar el stock en el sistema. Si yo hice esta orden de trabajo y me dice, esta es la de cosecha, esta orden de trabajo, y me dice que retiré 20 litros de clorpirifos, y apliqué 15, me sobraron 5. Puedo ir al sistema a consultar mi stock y tendría que tener esos 5. Si no tengo esos 5, o reviso los remitos, o si llegué hasta acá es muy probable que ya tenga conciliado los remitos, con lo cual lo que tiene que estar mal es la orden de trabajo. Y como decíamos, si todo esto lo pueden llevar al día, es mucho más fácil capturar el dato o corregirlo cuando está fresco que 12 meses después que a quien le preguntamos si puso 15 o 16 litros. Y terminan siendo ajustes que hacemos barriendo abajo de la alfombra cuando estamos apurados cerrando gestión, que nos empiezan a deformar la información y es lo que no queremos para tener una buena gestión. Entonces, con esto que vimos hasta acá, es cómo cargar las órdenes de trabajo. Ahora vamos a ver cómo consultarlas y qué controles se pueden hacer. Y no hay mucho más por la clase de hoy. Entonces, ¿cómo consulto? Como siempre decimos, salvo cuando tengamos la gestión totalmente terminada, que tenemos el reporte de gestión del sistema, todo el resto de las consultas las vamos a hacer mientras un balance, o mayor en su defecto. Con lo cual, acá voy a poner al 31/12/2020, que es cuando terminé esta fina de trigo, tildo balance, tildo en dólares, tildo por centros y tildo mostrar datos físicos. Ustedes acá tienen todo el machete si lo quieren repetir. Y voy a consultar, ya sé que todavía no hice la baja de cementera, con lo cual lo voy a tener en el activo. Bienes de cambio. Y voy a tildar, no tengo nada, pero tildenlo si quieren, todas las cementeras de agricultura intermedia y todas las cementeras de agricultura. Y si quieren mirar una en específico, tildan solamente trigo, por ejemplo. Acá no tengo nada, no, me va a traer solamente el trigo. Y en resultado económico de agricultura, también pueden tildar el trigo o todo, depende de lo que quieran consultar. Consulto, y esto que yo tengo acá en pantalla, es cómo quedó conformada mi cementera. Y abajo me quedó la cosecha, ¿ven? Entonces el sistema me abrió las cuentas contables por centro de costo y detallándome el físico. Me voy primero a la cosecha, porque ahora la voy a eliminar. Y puedo leer que en la cuenta de trigo, gastos, cosecha, en el lote 1 tengo 50 hectáreas, acá ya es un control que puedo hacer, que es el control que les decía hoy, entre el nombre del centro, que no es más que un nombre, pero me sirve de referencia, que el lote 1 coseché 50 hectáreas. Bueno, si coseché 90 hectáreas, o tengo mal el nombre del lote, o no era ese lote, o no eran 90 hectáreas, pero prendan alguna alarma, para algún lado tienen que corregirlo. Entonces, y el costo en dólares de esa cosecha. Bien, voy a eliminar la parte de resultado de esta consulta, me voy a quedar solamente con el activo, que es la sementera en sí, saco la cosecha. Y acá tengo otra vez, ¿qué tengo de labores propias? ¿Qué tengo de labores contratistas? ¿Qué tengo de trigo semilla? ¿Qué tengo de herbicidas? Es un balance bien ordenado
por default por cuenta, por centro y por producto, pero recuerden que con la tecla control podemos reordenar las columnas. Como tenemos acá que dice 1, 2 y 3, facilita un poco esta lectura, depende de lo que quieran ver siempre, ¿no? Pero para el control que vamos a ver ahora, si ordenan por centro de costos, por cuenta y por producto, esto le queda ordenado todo el lote 1 primero y todo el lote 2 segundo. Bien, y dentro de cada cuenta que tengo, ¿no? Acá tengo, miren, em, esta cuenta de acá, está bueno para este control que vamos a hacer ahora. Esto es como mirar la cementera. ¿Qué tienen acá ustedes como machete para mirar? Este no lo vamos a ver hoy, pero es lo que empezamos a ver la clase pasada, que es el recuento de insumos en campo. Si llegamos lo miramos, que son los saldos físicos que tenemos en el campo. Dijimos que insumos en campo aumentan con el remito y se consume con las órdenes de trabajo. La clase anterior vimos cómo controlar los insumos en campo, pero no tenía mucho sentido porque no teníamos órdenes de trabajo, con lo cual cargábamos con el remito y todo eso que llevé no lo voy a tener porque seguramente lo usé. Ahora ya cargamos el consumo o el uso de esos insumos, con lo cual ahora sí puedo ir a consultar los insumos en campo y los de stock que me dice el sistema tienen que ser los que realmente yo tenga. Lo consulto rápido, si no queda la duda. Si miramos insumos en campo, tengo 5 litros del aditivo, 15 litros de 2,4-D, 1 litro de este herbicida y 5 litros de este insecticida. Entonces, si me voy a las órdenes de trabajo, fíjense por ejemplo, de esta nos habían hablado 5 litros de clorpirifos. Y voy al sistema, tengo 5 litros en campo, está bien. 2,4-D, por ejemplo, me dice que tengo 15 litros. Y si me voy a la orden de trabajo, 2,4-D aplicamos en esta, remití 40, puse 25 y me sobran 15. Si me voy al sistema, tengo esos 15. Si le doy clic derecho, mayor del físico, me muestra exactamente esos movimientos que acabamos de ver. ¿No? Teníamos con la factura, acá tenemos el remito, con el remito me aumentan 40, tengo saldo 40. Con la orden de trabajo, aplico 9 en un lote y 15 en el otro, me quedan, son 25 en total, me quedan 15. Entonces ahí veo todos los movimientos que tuvo ese insumo dentro del campo. Y eso me sirve, no van a controlar el que está bien, pero ¿para qué sirve mirar el mayor? Cuando no les dé el stock, le dan clic derecho, van a ver el mayor y lo revisan. Volvemos a las cementeras. Y fíjense que dijimos que todo esto, que es del lote 1 con 50 hectáreas, tendría que tener en las partes 50 hectáreas. Por lo menos en siembra, ¿no? En siembra tengo que tener, el lote de 30 sembré 30, el lote de 50 sembré 50. ¿Qué pasa si leo que, por ejemplo, acá pulvericé 100? ¿Por qué? Porque hice 2 pasadas. Entonces, no, todo tiene su justificación, pero con criterio que lo van a ir formando, depende de la experiencia que tengan, y si no lo irán formando con el tiempo. No es que siempre si dice 50K va a tener que decir 50K, pero que sea justificable o explicable, porque ustedes cuando presenten su gestión para ustedes mismos o a los socios o a los gerentes o a quien le presenten la gestión, les van a preguntar y ustedes van a tener que saber explicar. Entonces, este es un poco el ejercicio que vamos haciendo acá.
Bien. El que quería explicar yo, fíjense, el insecticida, no tengo insecticida en el, yo sé porque más o menos conozco qué dice en cada lote, y en el lote 1 ya me llama la atención que tengo más cuentas que en el lote 2. Y en el lote 1 tengo insecticida por 40 hectáreas, y sé que la había pasado a medio lote, y en el lote 2 no tengo, entonces me empieza a hacer ruido. Vengo por las dudas acá, mayor del físico, a ver qué le puse a ese lote. Y todo está imputado en el centro 1. Y esto es el lote 2. Entonces, ese error es el que pasa por replicar, o por otro motivo, no solamente por replicar, pero es común que pase por replicar, y son las cosas que tienen que ir controlando cuando analizan qué tiene la sementera. Ahora sí, corregido ese insecticida, ya bajaron la cantidad de insecticidas que tengo en el lote 1, tengo 25 hectáreas, que está bien, tiene 50 y hice una pasada por medio lote, y ya tengo el insecticida en el lote 2. ¿No? Entonces, ¿qué tienen acá en los PDFs? Recuentos en campo, miramos los saldos físicos. No puede haber negativos en campo, no puedo haber usado algo que no tengo. Si es así, me faltan remitos o está mal la orden de trabajo. Y de lo que sí me da positivo en el stock en campo, voy al galpón, recuento y me tiene que dar lo mismo. Si no da lo mismo, otra vez lo mismo. Está mal el remito o están mal las órdenes de trabajo. O faltan directamente. No tiene sentido hacer un recuento en campo si no tengo las órdenes de trabajo al día, ¿no? Porque lo que cuente no va a tener, va a estar en otra dimensión temporal que la información del sistema. Y sí, sobre las composiciones del sistema, ya para terminar, tenemos que mirar las hectáreas, que es el control que acabamos de hacer recién, combinado con la composición de las sementeras. ¿A qué le llamamos composición? Saber que cada sementera tiene que tener una siembra, que las hectáreas tienen que ser las mismas que cómo se llama el lote, que todas las sementeras van a tener una o dos pasadas de herbicidas. Yo sé, si conozco la empresa, si le apliqué algún insecticida o algún fungicida, si hice algún barbecho. Entonces, más o menos, está bueno si el que hace esa parte del sistema o lo controla, tiene que tener un conocimiento del negocio. Es muy difícil hacer La carga no, la pueden hacer con buena información. El control necesitan conocer el negocio, porque si no es medio, si yo leo ahí que, por ejemplo, lo que corregimos recién, si yo no entiendo, digo, bueno, sí, me quedan 40 hectáreas de insecticida en el lote 1 y el lote 2 no tiene. Y no me tiene por qué llamar la atención. Ahora, si conozco mi empresa, que tengo dos lotes, los dos estaban apestados y hice la misma pasada en ambos, me lo tiene que reflejar mi balance. Entonces, ver que cada sementera tenga una siembra, un barbecho, un herbicida, una fertilizada o dos fertilizadas, o ninguna, si es un maíz de segunda y no fertilicé, depende, ¿no? Lo que trabajé. Las hectáreas y los saldos en moneda. Sí, Saldo en moneda queda para después, pero no, en sí viene que esté todo bien valuado. exacto. Quería hacer ahí un aporte. Yo, por ejemplo, empecé trabajando con el gestor y con un cliente que era nuestro. No, después me orienté a trabajar directamente adentro del gestor, pero lo que hacíamos nosotros, cuando yo trabajaba con ese cliente, era, yo cargaba todo y después nos sentábamos a los cierres de las cementeras o queremos reflejar los márgenes brutos, se sentaba conmigo al lado y me decía, no, Flor, esto está mal porque no tengo la siembra, o no, acá me falta la semilla que compré a tal. Entonces, si no tienen conocimiento de este mismo que está diciendo Maxi, de la composición, de qué tiene que tener una cementera o qué aplicaciones se fueron haciendo, estaría bueno que se sienten con la persona que tienen a una persona al lado que sepa lo que se hizo en los lotes y demás, y los ayude también, ¿no? Y de esa manera también van a ir aprendiendo. Yo de esa manera fui aprendiendo yo, pero también van aprendiendo y van a decir, ah, no, sí, ¿cómo puede ser que la cementera no tenga puesta la semilla? O cómo puede ser que la cementera no tenga puesto un fertilizante cuando sé que me están diciendo al lado que se puso fertilizante. Así que
No significa que tienen que saberlo todo desde cero, sino es decir, bueno, la carga la puede hacer cualquiera, pero después estaría bueno que tengan un apoyo y que los estén orientando a lo que se fue cargando fue lo correcto. Entonces puede pasar también que usted cargaron todo bien y después viene alguien y le dice, ah, no, pero acá no está la semilla. Bueno, no está la semilla porque tampoco nunca recibí, puede ser también la información. Nunca me mandaron la orden de trabajo con la semilla o la orden de trabajo de la siembra. Entonces, bueno, es como si, como para ayudarlos un poco más y no que no se sientan tan solos, sino que también en ese caso, cuando estén por hacer la baja de cementera, que no la vamos a ver hoy, pero sí la vamos a ver en la clase siguiente, antes mándenle esta información a la persona que está encargada de eso, para que les dé el ok y sabemos que una vez que está todo ok, ahí vamos a poder hacer la baja de cementera y reflejar nuestro margen bruto. Exactamente. Toda la empresa va a ir aprendiendo a hacer gestión. Los administrativos, los contratistas con los que trabajen, los todos tienen que aprender en este camino de hacer gestión. No, no depende de uno. El administrativo puede tener la mejor voluntad del mundo, pero si no lo acompañan en hacer las órdenes de trabajo, en entregarle los remitos, o el administrativo o cualquiera, el gerente puede tener la mejor intención, no lo acompaña el administrativo, no lo acompaña el contratista, y todos tienen que ver con todos. Por eso insistimos tanto en apuntar a mejorar los procedimientos dentro de la empresa y los flujos de información. Bien, últimas diapositivas, casos especiales. No se van a ver hoy, se van a ver cuando arranquemos con la parte de ganadería de este curso, pero sí decir que los verdeos de verano, como nosotros no los solemos poner en activo, directamente los ponemos en el resultado, porque considerando que nuestro ejercicio es de julio a junio, lo voy a sembrar después de junio y para cuando llegue julio no va a estar en el activo porque ya se lo comieron los animales. Con lo cual, directamente para no activar algo que después no es ni que lo cosecho, ni que lo voy consumiendo de a poco, sino que se lo van a consumir para junio totalmente, directamente nos mando el resultado y me ahorro un paso. Después lo vemos en detalle. Y las pasturas, lo que es implantación, pasturas nuevas, siembras o aplicaciones sobre pasturas nuevas, si van en el activo, como vimos las cementeras hace un rato, pueden estar en bienes de uso o en actividades intermedias, depende también el plan que manejen, pero las conservaciones de las pasturas también les van a venir dadas por un orden de trabajo. ¿Por qué está esto acá, los verdeos? Porque también van a tener órdenes de trabajo de pasturas nuevas, conservaciones o de verdeos. ¿Y cómo las van a imputar? No va a ser como miramos recién, sino dentro, las verdeos de verano, los de invierno sí, a cementera. Los de verano los imputamos directamente al margen, como opción, para ahorrarnos después un paso que vamos a dar. Y las pasturas y lo que es conservación van directamente al resultado, como una conservación de praderas. Bien, ¿cómo sigue esto en las clases que siguen? Ya vimos factura, remito y orden de trabajo. Nos falta reevaluar físicos en general, que es todo el stock de insumos en proveedores, stock de insumos en campo, y reevaluar toda la cementera. Todo a costo de reposición depende del precio que va a salir de la lista de precios. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Y cuando tengamos todo reevaluado, ahí sí vamos a estar en condiciones de hacer la baja por cementera, que es pasar todo esto que vimos en el activo al mismo grupo de cuentas, pero en el resultado, en el margen, y el alta de granos. Entonces, la cementera revaluada a costo de reposición, enviada al margen, más el alta de granos, que es nuestro resultado positivo del margen bruto, vamos a conformar el margen bruto de la agricultura. Y ahí casi vamos a terminar con esta parte del curso de agricultura para meternos en ganadería. Bien, tareas que le dejamos, un poco lo que veníamos hablando, que decía recién Flor y veníamos hablando. ¿Quién ordena, quién complete, quién carga las órdenes de trabajo en sus organizaciones? Puede ser que la respuesta sea nadie, es probable. Entonces, si quieren empezar a hacer este circuito, bueno, ¿quién las va a ordenar, quién las va a completar y quién las va a cargar? ¿Y cómo se van a comunicar? Piensen un poco eso en sus empresas. ¿Cuál es este flujo de información? ¿Qué es el puntapié inicial para que esto funcione? Pueden tener el gestor y entender cómo se carga, que si no tienen que cargar, no va a funcionar, o lo que están cargando está mal. Y el control de composición de cementeras, que es tirar este balance como hicimos recién, si ya vienen cargando órdenes de trabajo, y mirar qué tengo adentro de cada cementera. Control de hectáreas, control de composición, y si llegan, el control de saldo, que los saldos que tengan
y los precios que le tire el sistema sean correctos. Eso fue todo por hoy de nuestra parte. Vamos al espacio de consultas y respondiendo a las dudas que tengan. Algunas ya fuimos respondiendo, Bien, así que repasamos un poquito. dale. Em, pero bueno, a Oninsa y a Manuel le había respondido que querían ver sobre implementación inicial y les dije que teníamos el curso en la página, así que los invitábamos a que miren los videos y que después respondan el test y puedan entrar al espacio de consulta de los miércoles. Y después creo que venía eh, Dani, que creo que le respondimos un poco sobre ahí en la marcha, porque no estaba la opción de replicar una orden de labor, una orden de trabajo. Así que bueno, es un poco lo que hablamos sobre las réplicas que nos recomendamos. Después Enrique preguntaba que estabas haciendo el caso del ejemplo de maquinaria propia y cuál sería el origen si no hubiese sido maquinaria propia. Entonces ahí le respondí que estábamos justo haciendo un ejemplo de maquinaria propia, pero en realidad íbamos a hacer luego que ya hiciste el de labor contratista y ahí ya explicaste lo de la provisión y demás. Oninsa, ahí no te entendí la respuesta, por eso no te pregunté, no te respondí, perdón, pero si querés, creo que está silenciada. No, no, nada, gracias, ya me lo solucioné. Lo que pasa es que, viste, como a veces el mío falla, no, digo, capaz que lo estaba cargando mal, entonces lo volvía, porque yo a la par iba tratando de hacer Ok. el gestor, pero como el mío a veces falla, no me traía precios, que es mi problema aparte. Pero ¿No bueno. tendría precio el pase físico, el pase configurado? Claro, pero bueno, en una logré que lo haga, pero no sabía si, yo te lo preguntaba bien clarito porque, digo, quiero tener el camino clarito, a ver si el problema soy yo que cargo mal. O sea, cuando esté cargando una orden de trabajo, pase físico no, pase configurado. Pase configurado, sí. Y si no me trae la lista de precios, ahí escribinos y vemos. Puede ser que esté mal configurado el pase, pero tendría que tener la lista de precios. Y si no le trae precio, es porque no tenés ese insumo No, o esa labor lo puesta tengo, en la lo lista de tengo. precios. No, no, ¿Sí? ya lo tengo, pero viste que yo ahora después voy a volver a ver una cosa con Julián. Yo estaba armando las cementeras para los asientos aperturas y mi sistema trae por ahí. Sí, en el asiento de apertura creo que tenemos un error y es lo que te escribíamos ayer con Julián, de que hacer un team juntos y ver cómo está haciendo el proceso de por qué ahí la lista de precios como que Tilda. se tilda o, no o se desconfigura. Ah. Entonces, si querés, pues la seguimos bien. Y ahí me decía Julián, ya que los tengo a todos, les voy a hacer una pregunta, o sea, a mí me pasa exactamente al revés, por ahí yo esto lo manejo porque yo hice producción, y ahí mi problema es entender o el sistema o la parte contable, ¿no? Porque siempre hice gestión por Excel. Y me tiene un poco loca una cosa que o sea, me contestaste para el miércoles, pero como estoy cargando una cosa, quería ver, o sea, si yo tengo que interpretar al gestor, pueden reírse. Yo tengo que interpretar como el gestor adentro tiene, algo así le escuché en un video a Henkel, tiene como 3 administradores, 3 módulos, uno cargo lo administrativo, porque yo no voy a llevar contabilidad, en otro cargo de contabilidad, por balance de contabilidad y plan de cuentas de contabilidad, y otro plan de gestión y gestión, ¿no? Entonces, tengo esos 3 módulos, yo no voy a llevar contabilidad, en mi caso lo saco, pero yo, por ejemplo, voy a cargar las facturas pre-campaña que las necesito en la parte administrativa como factura remito y en el asiento apertura del plan de gestión, del balance de gestión, cargo el asiento apertura insumos, stock insumos en proveedores. ¿Se entiende? Sí. En mi cabeza me da vuelta constantemente que se me va a duplicar la información. No es correcto. No va a pasar eso. ¿Está claro eso de esos 3 módulos? Sí, en sí no son módulos, porque en sí el sistema es un solo compartimiento, Sí. pero sí se lo tratamos de ustedes transmitir de esa manera, como que si fueran como 3 capas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bien, no voy a duplicar la información. Gracias. Igual el miércoles Lo vamos a duplicar. Igual, el espacio de consulta de miércoles es justo de implementación inicial, pero todos los que no solamente, no se te pasa a vos, sino a varios clientes, es que siempre nos dicen eso. No, pero voy a estar duplicando la información, cómo tengo que cargar el asiento de apertura. Bueno, entonces por eso explicamos bien cómo cargar los saldos iniciales, que son antes del inicio de un ejercicio, para que no pase eso y no se duplique la información.
Perfecto. El miércoles estoy ahí. El miércoles entonces te vemos. Dale. Gracias. Bien, creo que Daniela había levantado la mano y había un par de consultas más. Daniela, Yo sabes qué consulta tengo. Cuando pasamos las órdenes por labores con un precio y después cierra el ejercicio, pero sabemos, nos facturó y el precio no fue el que nosotros previsionamos. ¿Hay que entrar orden de trabajo por orden de trabajo a cambiar el precio o hay alguna forma de que se pueda actualizar ese precio para tenerlo bien provisionado? ¿Me expliqué? En sí, si lo vas conciliando, te lo va a actualizar automáticamente el sistema. Lo que pasa es que ya hiciste el cierre. Ya, claro. Pero no. Yo digo, si llega la ¿Hiciste el cierre factura. todavía? Claro, si llega la factura después, después de haber cerrado, sí. Después de haber No, cerrado, ya que tenés el asiento de cierre. claro. Ya Bueno, está. ahí lo que podés hacer en sí es corregir el cierre anterior. Y si no querés corregir el cierre anterior, la diferencia de lo que te facturó lo puedes dejar como un ajuste diario en el patrimonio neto. De ejercicio O sea, anterior. corregir tu apertura de provisión correctamente con el precio que en realidad fue facturado a la labor y la contrapartida de eso dejarlo como un ajuste diario. Claro, porque por ejemplo, si yo lo conciliara en el nuevo ejercicio, ¿me cambia? Por más que haya Sí, tenés razón, ahí puede ser que te lo cambie y esté tocando ¿no? el cierre. Me estás tocando eso. Tendríamos que ver eso, porque sí, te lo va a cambiar. de hecho, si usan el bloqueo de cierre de gestión, Ahí te va a dejar. lo muestro. A ver, nunca lo usé en Y gestión. de hecho, mostramos conciliar, que no, lo pasé muy por arriba, no lo mostré. En el sistema tienen, en empresas definir, acá cierre de gestión. Si ustedes cerraron una gestión al 30 de junio del 2020, no les va a dejar ni siquiera conciliar remitos anteriores a esa fecha. O sea, modificar nada, ni conciliar. ¿Por qué? Porque si concilian una orden de trabajo, como decía Daniel y Flor, con una factura, la orden de trabajo que había tomado el precio de la lista de precios, después me lo va a terminar tomando desde la factura. Y es esto que teníamos acá, ¿no? La orden de trabajo sin conciliar provisiona desde la lista de precios. Y la orden de trabajo conciliada toma el valor desde la factura. Si ya cerraron gestión, les va a cambiar el importe. Con lo cual, por un lado, tienen que cerrar gestión muy rápido para que no llegue la factura. Se No puede te dar, creas, no te Se creas. puede Hay dar el caso puede proveedores dar de el que caso. que tenga un negociado Obviamente. que le facture cuando quiera. Exacto, porque te demoraron en cerrarlo o porque cerraron gestión rápido, se puede dar el caso totalmente. Y ahí simplemente es como cuando cerrás un balance y tenés, bueno, en hechos posteriores tengo un hecho nuevo que me modifica el anterior. Bueno, Lo que lo pasa puedo que corregir mediante área o con algún otro claro, pero provisión Maxi, después contable ahí no me quedan del sistema. remitos sin conciliar. Perdón, no escuchamos, ¿cómo? Después ahí no me quedan remitos sin conciliar. Sí, lo ideal es que lo concilies, en Exacto. definitiva. Y Porque eso, te va a quedar con repites sin conciliar. exacto. Yo no lo mostré, pero tenemos facturas de... A ver, ¿Qué queremos mostrarlo del no conciliar? exacto. Bueno, en la orden de trabajo de labores, en esta parte de acá, al igual que el remito de insumos, pueden conciliar con la factura. Pero en este caso no me facturaron, llegué al cierre de campaña y todavía no me facturaron los contratistas, que es un poco lo que estamos hablando, con lo cual no lo tengo conciliado. Pero desde la orden de trabajo de labor, en esta parte podrían conciliar con la factura de ese proveedor. Hay una opción igual, Dani, ahí, de que a todo remito o a toda factura remito, no es aconsejable, así que no sé si está bien que lo estoy diciendo, pero hay una opción que haciendo clic derecho en el encabezado gris, dice no conciliar. Y ese remito, si no lo querés conciliar para que no traslade el precio y reflejar bien en la apertura y el ajuste de área, ir a ese remito y hacer esa opción de no conciliar, Está para bien. que te quede bien. Voy a usar lo que no se puede usar, pero bueno. Bueno, No, porque si no después te quedan servicios que no los tenés, o pareciera que no los tenés facturados, y ahí como que cuesta después exacto. Sí, encontrar. hay que hacer muy fino y muy análisis de justo buscar, bueno, justo fue esa labor que no me facturaron y demás. Pero bueno, pasa, obviamente en la realidad pasa, en la práctica pasa. Y bueno, hay que buscar esas opciones de cómo llevarlo a cabo.
Perfecto. Bueno, gracias, chicos. De nada. Creo que seguía, si no me salté ninguno, Matilde. Sí. Dice, frecuentemente lo que pasa con los insumos, entre teórico y real, también pasa con las labores, ¿no? Que varían las hectáreas. Si puede ajustar totales físicos también en las labores. Sí, se puede ajustar, o directamente cuando cargas la orden, le pones las hectáreas que aplicar. Sí, cuando vas a considerar Matilde, sabes que tenés 100 hectáreas facturadas y, no sé, 105 en la orden de trabajo. Lo ideal es ir a la orden de trabajo, a esa remite de labor, y poner que son las 100 porque te facturaron 5 de menos. Exacto. Así que sí se puede cambiar los físicos, o sea, las unidades. Exacto. Y ahí también está bueno, si quien hace eso sabe o se apoya de alguien que sepa, si se trató de un error de facturación, o si es real que se aplicaron de más o de menos en la labor, ¿no? Por una cabecera, por el motivo que sea. Pero en la mayoría de los casos va a estar bien facturado, pero también hay casos donde se equivoca el contratista y nos factura mal. Entonces, no siempre ajustemos y sigamos, sino si sabemos o nos podemos apoyar de alguien que sepa, buenísimo para nutrir el proceso. Y si no, bueno, ajustan de acuerdo a la facturado. Exacto. Elisa nos dice, cuando la cosecha es con maquinaria propia, pueden tener el pase configurado de cosecha con maquinaria propia, o si no usan el pase de labores. Hoy teníamos, en este ejemplo, que es con la base patrón, que la mayoría va a tener, tienen labor propia y labor contratista. Si es cosecha propia, iría con labor propia. La imputación al haber va a ser una cesión de maquinaria. La imputación al debe va a ir al gasto de la cementera que corresponda. Y bueno, y los centros correspondientes, ¿no? Del lado del haber, si tienen los centros de cada maquinaria, pueden poner ese, si no pondrán central. Y al debe, bueno, el lote que están cosechando o el campo. Pero en sí, todo lo que es propio, salvo que tengan un pase configurado específico, todo lo que es propio va con labores propias y todo lo que es contratista con labor contratista. Ahora viene Javier, que se fue porque lo vi que se ha ido después, pero bueno, si después nos escucha, o sea, nos ve el video que vamos a estar colgando de la grabación, vamos a estar respondiendo la pregunta, que dice que acechaba a gasto y después se pasa todo lo de cementera también a gasto y cómo. Eso lo vamos a estar viendo la clase que viene, cuando estemos viendo ya baja cementera y empezando a formar el margen bruto. Así que bueno, lo esperamos el viernes que viene. Exacto. Ahí, sobre el final de la clase, yo mostré ese gráfico con una flecha que decía revalúo, baja de cementera, alta de granos, y llegábamos al margen bruto. Justamente esa es la baja de cementera. Es muy sencillo de hacer, o sea, son un par de clics. Tiene un asistente del sistema que todo lo que imputamos al activo lo traslada al margen. Eso es fácil. El tema es llegar bien parados a ese punto. Que es bien parados con el control de composición y de físicos que miramos recién, y con el control de saldos de que todo esté bien valuado. Entonces, si la cementera tiene todo lo que tiene que tener, no le sobra ni le falta nada, y lo tenemos todo a costo de reposición, ahí sí llamamos al asistente y todo lo que está en el activo lo mandamos al resultado. Hay algún video en YouTube y en la página nuestra de cómo hacer eso específico, pero está bueno que lo veamos en la próxima clase en detalle. Bien, Agustín nos dice, hola, las órdenes de trabajo, me gustaría poder imprimirlas y usar esas mismas para llevarlas al operario, haciendo solo un ajuste con lo real, cuando el operario me las devuelve. Es posible, y si les parece, le vamos a dejar colgado en la página de GestorMax la planilla de modelo que nosotros tenemos para la orden de trabajo, para todos, antes de estar mandándoles por mail. Así que la dejamos colgada en la página y la pueden tomar ahí como referencia. Sí, creo que igual Agustín Flor lo que decía es cargar la orden teórica en el sistema y ajustarla. Pensé que querían la planilla, perdón. Otra respuesta. No, ¿cómo están? Ahí está Agustín. Usarla, yo porque me quiero mudar directamente al sistema, no quiero evitar el Excel ya. Entonces quiero usar directamente el sistema para usarlo como protocolo también y lanzar las órdenes de trabajo desde el sistema. No sé si está Bien, pero en el sistema no se puede imprimir la orden de trabajo, no hay un modelo de impresión de que vos okay. la saques de ahí. Ese es el problema. Sí, tenemos ese punto y conceptualmente, o también como buena práctica, porque es un sistema de contabilidad de gestión, nos basamos en los hechos registrables y en no registrar hechos futuros al sistema. Con cuidado y con criterio no pasa nada, pero cargar cosas que van a suceder pero no sucedieron también pueden inducir, después que me quedó cargado, algo que nunca hice.
y también es un poco complicado controlarlo todo eso. Estamos trabajando por ahí me adelanto un poco y también no sé si lo tengo que decir acá, pero estamos trabajando en un módulo paralelo, más de campo, para poder cargar un orden del trabajo fuera de gestor, pero fuera del Excel, en un módulo específico, y después eso sea importable al gestor. Así que en un Claro. futuro, En un ojalá no futuro, tan lejano, cercano, va a ser tengamos como, esta herramienta y puedas escaparle al Excel. Sería va a ser buenísimo. como un microservicio en sí, que se va a Claro. estar conectando con el gestor e importando. Sería buenísimo, hay un montón de cosas que uno las va haciendo paralelo y se termina haciendo en doble imputación. Terminas duplicando el laburo y de esa forma ya quedaría todo en el gestor. Pero bueno, Sí, sí. esperamos el módulo. Estamos como en la visión o en el camino en que entendemos que la parte de campo, la parte de bienes de cambio, la parte física es un lugar a atender, por así decirlo, ¿no? Porque hay mucha información que después cuando se quiere cerrar una gestión o se quiere volcar la información al gestor es parcial o está media tomada, agarrada a los pelos, por así decirlo. Así que estamos trabajando como en esa línea para ir y apoyarlos y ayudarlos a que tengan sus procesos y demás y sus herramientas mucho más eficientes. Ok, muchas gracias. De nada, Agustín. Vamos en esa línea de simplificar todo lo que es carga humana y duplicar trabajo. Igual, tampoco prometemos que lo vamos a tener un mes porque hay un equipo de Estamos en desarrollo el curso, trabajando. hagan lo que decimos en el Exacto, curso. Ya con bombos y platillos lo anunciaremos cuando tal cual. esté listo. Bien. Flor, Daniela. Creo que estaba Diego, que decía que los cultivos de servicios donde los carga y en ruta intermedia. Diego, ahí hay gente que carga como los cultivos de servicios, cultivos de coberturas como tal, y como cultivo de cobertura, ¿no? De servicios. Y hay otros que los ponen directamente en el cultivo final. Así que nada, eso es una decisión tuya de cómo lo quieras llevar. Si querés que directamente esos cultivos de servicios estén dentro de la agricultura del cultivo final o querés llevarlos por separado. Así que si querés cualquier cosa después nos escribís y vemos cómo lo querés implementar. Sí, y ahí no es directa la respuesta, pero se me ocurrió por esto que decían de agricultura intermedia. En el ejemplo de recién fue muy sencillo, una sola cementera, yo consulté el balance el 31 de diciembre, ustedes en sus empresas reales van a tener muchos campos, lotes y cultivos en simultáneo y en diferentes fechas, ¿no? Fina, gruesa, algo de cobertura, un verdeo. Entonces, no siempre consulten el balance a hoy, sino a la fecha correcta, digamos. Si yo consulto un balance de julio a junio, me va a entrar, por ejemplo, el trigo de una campaña, entre julio y diciembre me va a entrar el trigo de una campaña, y me va a entrar el barbecho de junio, mayo, junio, me va a entrar el barbecho del trigo que sigue. Entonces, si miro el ejercicio completo, nunca hice baja de cementera ni cosecha, cuidado que se les va a mezclar en el mismo lote, o primera y segunda, entonces en el mismo lote pueden tener trigo y pueden tener soja, o la soja, el trigo de un año y el barbecho del año siguiente. Entonces, consulten los balances a la fecha que cosecharon o con el criterio de qué quieren ver, no siempre el año completo, porque si no tienen baja de cementera hecha, se le van a mezclar en el mismo lote más de un cultivo, ¿no? Por Sí, primera, sí. segunda, barbecho o Sí, campaña. por eso cuando veamos la semana que viene baja de cementera, lo vamos a hacer a una determinada fecha que es el día de la cosecha y no al cierre del ejercicio. Así que más que nada para que esto que está explicando Maxi se vaya diferenciando y no estén quedando cosas mezcladas. Exacto, y como di el deber del que quiere de ver la composición de sus cementeras, si hacen esa tarea, háganlo a la fecha de cosecha, no el ejercicio completo porque se les va a mezclar qué tienen dentro de cada lote o campo. Bien, Julieta, el verdeo de invierno va como activo o buen resultado. Ahí lo ponemos en activo porque cuando cierre mi ejercicio en julio, todavía no va a estar todo consumido, sino que puede ser que hayan consumido una parte y se termine de comer ese verdeo de invierno ya en el nuevo ejercicio. Entonces, como al cierre del ejercicio todavía no lo gasté al verdeo de invierno, no lo mando al gasto, sino que lo voy a tener en el activo y a lo sumo, si se comió parte, se manda parcialmente al resultado. Si se comieron el 40% del verdeo de invierno, bueno, de todo el activo, con el asistente que vamos a ver de traslado, puedo trasladar la totalidad o un porcentaje.
Entonces al cierre trasladamos solamente lo que se comieron de ese verdeo de invierno. Exacto. Hay diferentes criterios de cómo hacer o sea, de dar la baja y el consumo de los verdeos. Hay o sea, hay clientes o hay personas que dicen, bueno, yo sé que todos los años hago las mismas cantidades de verdeos, entonces al cierre de un ejercicio no lo da de baja, sino lo da de baja recién el 100% de lo que hizo el verdeo de invierno en marzo y en septiembre recién lo da de baja en otro ejercicio. Y hay otros que no, que obviamente las mismas hectáreas de todos los años no es la misma, y entonces hacen un prorrateo. Entonces, saben cuánto de estos meses estuvo consumiendo de marzo a junio, vamos a decir un 60%, da de baja y deja el 40% activado para darlo de baja recién en septiembre cuando ya terminó la hacienda de estar adentro del verdeo. Exacto. O lo mismo, no siempre se consume para la misma actividad. Entonces también podemos activar la inversión y después la vamos consumiendo, ¿no? Parte para cría y parte para recría, por ejemplo. Eh, depende cómo voy llevando las actividades, también por lote, por campo, por, por campos. Bien, creo que no había más consultas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Si no, damos por cerrada la clase de hoy. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que Dale. descansen. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, chicos. Saludos. Adiós.